bueno, viene la siguiente charla del día de hoy, que está enfocada mucho más en entender cómo conectamos con nuestros estudiantes, ¿no? Cómo conectar con el mundo de los chicos y el desafío de los maestros. Para eso quiero darle la bienvenida a Juan Samaniego, que nos acompaña el día de hoy como panelista. Bienvenido, Juan. Juan es director del Centro de Desarrollo y Autogestión. Es profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar actualmente, asesor del ministro de Educación 2017-2018, secretario metropolitano de Educación del municipio de Quito, oficial de Educación de UNICEF Ecuador. Ha sido también director de fortalecimiento institucional del programa Redes Amigas, director del Departamento de Educación y Trabajo de director pedagógico de la Unidad Educativa América Latina, profesor por 25 años en diversos colegios públicos y privados de Quito, y autor también de diversas publicaciones sobre investigación educativa, políticas educativas, capacitación docente y pedagogía, y sobre todo cultura escolar también. Y bueno, para mí siempre es un gusto cuando podemos escuchar a Juan, así que, bueno, Juan, te dejo todo el espacio con los docentes y bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias, Paola, y muy buenas tardes con todos y todas, estimados colegas, profes, maestros, maestras que están en este encuentro. Me es muy grato estar aquí y compartir algunas ideas, algunas reflexiones. Así que cuando me digan, empezamos. Listo. Entonces vamos a empezar esta charla, no sin antes reiterar mi profundo agradecimiento a las instituciones que organizan, ¿no? Creo que todo esfuerzo por reflexionar es un esfuerzo fundamental en la época, en toda época, pero en esta particular en la que vivimos, ¿no? Y más allá de eso, yo creo, ¿no? Que lo más importante, lo fundamental probablemente de la tarea de nosotros, los maestros, las maestras del país, fundamentalmente es nuestra capacidad de reflexionar sobre lo que hacemos cotidianamente con nuestros chicos, nuestras chicas, nuestros alumnos y alumnas en las diferentes escuelas y colegios. Esa capacidad de reflexionar, esa capacidad de vernos a nosotros mismos en nuestras prácticas, en nuestra cotidianidad, en nuestras maneras de forjar los procesos educativos. Digo, esa capacidad de reflexión probablemente es la capacidad más importante que tenemos que cultivarla y que tenemos que evidentemente desarrollarla, ¿no? Dicho eso, he querido titularle a esta charla, compartir algunas reflexiones bajo el título de distancia, ¿no? Es una charla que lleva como título distancia. Y fíjense la palabra, ¿no? Todo lo que puede evocar, todo lo que puede estar alrededor, ¿no es cierto?, de la palabra distancia, en todos los momentos, espacios, condiciones, cotidianidades, donde podemos utilizar esa palabra, ¿no? Pero evidentemente nosotros nos vamos a referir, ¿no? Básicamente a ese espacio intermedio que es el propósito, ¿no? De esta charla, a ese espacio intermedio que se ha formado entre esa escuela que, por decirlo de alguna manera o gráficamente, esa escuela que dejamos y la escuela que ahora queremos o deseamos tenerla, ¿no? Hay un espacio que se ha formado entre aquello que, digamos nuevamente y gráficamente, dejamos y aquello que ahora pretendemos, ¿no? Y la invitación, por lo tanto, es a mirar ese espacio. ¿Cuán distante es? ¿Cuán cercano es? Probablemente para algunos maestros hay mucha cercanía entre aquello que dejaron y aquello que ahora hacen.
¿no es cierto? Y para otros va a haber una distancia grande, gigante, ¿no? No hay una medida, ni uno puede generalizar justamente ese espacio intermedio, ¿no? Entonces, de lo que se trata básicamente es de reflexionar sobre ese espacio intermedio y la distancia que hay, y obviamente, ¿no es cierto?, reflexionar sobre las oportunidades que tenemos, los desafíos que tenemos, en el contexto de la emergencia sanitaria, digo desafíos y oportunidades en el campo educativo. Y dicho eso como propósito de esta charla, ¿no? Les invito, estimados amigos y amigas, colegas, em, a pensar, ¿no es cierto?, y situarnos en lo que ustedes tienen adelante en sus pantallas, ¿no? La vida está constituida por una cantidad de imaginarios, imaginarios sobre, digámoslo así, para entendernos, sobre el deber ser, es decir, sobre lo que pretendemos, sobre lo que debería ser, etcétera, etcétera, sobre aquello que desde una perspectiva podríamos decir los sueños, los idearios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, como ustedes ven en la circunferencia de la derecha, también hay unos imaginarios sobre el ser, es decir, sobre aquello que se concreta, ¿no? Y hay una distancia ahí que cada uno la va a juzgar, ¿no? De acuerdo a lo que va a analizar, ¿no? De acuerdo a lo que va a analizar. Nosotros básicamente vamos a conversar y analizar y hablar sobre el sistema educativo en el contexto de la pandemia y vamos a intentar ubicar este espacio o esta distancia que podría haber entre aquello que plantea y dice la institución y entre aquello que realmente sucede todos los días, como esas distancias enormes que suelen haber. Y para ello no, me permito hacer una lectura de un texto pequeño, estimados compañeros, compañeras, colegas, profes, de un texto pequeño, ¿no? Que busca exactamente graficar esta idea de la distancia, esta idea de la distancia que se da en el micro, en el aula. Recuerden las distancias que suele haber entre aquello que planificamos y preparamos la noche anterior y realmente lo que sucede al día siguiente. A veces logramos que casi no haya distancia, otras veces se nos hace grande, ¿no? Pero igual pasa con muchísimos hechos, con muchísimas acciones de la cotidianidad educativa, ¿no? Entre lo que dice la política pública y lo que sucede en el aula, entre lo que dice el reglamento y lo que efectivamente implementamos, entre lo que dice el currículo y lo que efectivamente nos sucede. Escuchen esta historia que se llama Distancia, ¿no? Y que es muy cortita. Ya llegaron los funcionarios a revisar las planificaciones que hacemos los profes todos los años y todos los meses y todos los días. Yo tengo que presentar los planes de las 3 materias que dicto en 9 paralelos de las 2 secciones. Cuando me toca el turno, empieza el ritual. El funcionario revisa la plataforma, ubica los planes que subí a la nube la noche anterior, empieza por leer los objetivos y enseguida los corrige, como si algo cambiara en el aula si van en singular o en plural, en primera o tercera persona, o si empieza o no en infinitivo. El funcionario se fija con supuesta atención que las actividades correspondan con no sé qué y consten en el casillero que establece el currículo del no sé cuánto. A veces discutimos sobre una destreza o un objetivo o si la evaluación es o no sumativa. Casi siempre me vence la pereza y dejo de discutir porque sé que al final lo que manda es del aula. Entonces, prefiero que escriba lo que él quiere leer. Total, sabrá de mí cuando me visite, o sea, nunca. Me vea un ratito en el aula, llene un formulario y me diga que estoy evaluado. Ya, pues. Luego, revisa las recomendaciones. Siento que me ofusco con tanta palabrería y asiento con falso entusiasmo como que el papel no aguantara todo, incluso los cambios inútiles que me pide hacer el funcionario para aprobarme la maldita matriz. Seguro que nunca más volverá a revisarla. Concluimos como amerita,
mirándonos brevemente a los ojos, como diciéndonos, sin decir, él y yo, que es cierto que es mentira, que tan solo son papeles que dicen lo que se quiere escuchar y que así mismo es. El funcionario sabe que quizá no volverá a verme y sabe también, como yo, de la inconmensurable distancia entre esos papeles y la vida misma acá en la escuela. Nos despedimos, como siempre, con cierto dejo fraternal. Hasta la próxima, profe. Envíeme la planificación corregida. Fin de la historia. Las distancias están en todo el sistema. Las distancias están entre las planificaciones que a veces nos corrigen o a veces tenemos que presentar y lo que efectivamente sucede. La evaluación presenta una distancia a veces tan grande, ¿no? Es curioso ver, yo he trabajado mucho en temas de investigación educativa, y a veces es curioso ver en los trabajos que hacemos cómo los chicos tienen excelentes notas en los primeros años de la básica inicial, la básica media, la inicial en lengua y literatura, ¿no? Tienen excelentes notas. Sin embargo, cuando vienen las pruebas SER, o peor aún, las pruebas posteriores, universales que el país tiene, siempre llegamos a la misma conclusión, que los chicos no comprenden lo que leen, pero sin embargo sacan buenas notas. Entonces las notas reflejan lo que efectivamente le sucede al chico y más allá del lenguaje, las notas efectivamente dicen lo que los chicos saben, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con ello, estimados profes, es que el sistema educativo está repleto de distancias, que los profes lo que hacemos es volver, ¿no? Y empeñarnos porque esa distancia sea la menor posible, pero a veces se vuelve gigante esa distancia entre lo que debe ser y lo que realmente es. Y en ese sentido, pensemos ahora en las distancias o en este concepto de distancia ya más concretamente, hablando en términos de la estructura ministerial y el servicio, es decir, la escuela, o más precisamente el aula. En el aula es donde efectivamente ocurre lo que se diría el servicio educativo, donde ocurre el acto educativo es el aula dentro de la escuela. Es ahí donde se concreta. Piensen, les invito a pensar, ¿cuántas distancias hay? ¿En qué hay más distancias? ¿En qué hay menos distancias? Como les digo, entre aquello que el ministerio o la estructura prescribe y en aquello que la escuela concreta. E imaginen ese espacio intermedio, que inclusive en la gráfica la pueden ver, está en blanco. Tenemos que llenarlo nosotros, ¿no? Está en blanco ese espacio intermedio entre la prescripción y la concreción real, ¿no es cierto?, en las aulas. Pero si vemos este tema con un poco más de detenimiento, uno podría decir que en la estructura ministerial, o que la estructura ministerial, prescribe varias cosas. Prescribe un modelo pedagógico, nos guste, lo cuestionemos, estemos de acuerdo o no, prescribe, señala, establece un modelo pedagógico. Es decir, un currículo, es decir, un sistema de capacitarnos y unos recursos materiales, como quieran llamarlo, dicho así muy esquemáticamente. Pero también la estructura ministerial prescribe un modelo de gestión de cómo se administra, cómo se controla, vean esa palabra, ¿no? El mundo educativo, ¿no? Y a partir de todas esas prescripciones, que no estamos juzgando si tienen buenas o malas intenciones, son, ¿no es cierto? Las prescripciones son. El sistema educativo está organizado en 10 años de educación básica, en 3 de bachillerato. Esa es una prescripción. Me guste o no me guste, eso es, y de esa manera se genera la promoción y el recorrido educativo de los chicos.
y así sucesivamente, ¿no? Las asignaturas, los sistemas de evaluación, son prescripciones. Ahora, si lo ven en el otro espacio, en el espacio de la concreción, la escuela es la responsable de concretar el modelo pedagógico. Es la responsable, es ahí donde se hace. Todo aquello que inclusive se puede elucubrar, ¿no? En el edificio de la Avenida Amazonas y Atahualpa, aquí en la ciudad de Quito, ¿no? Donde está el nivel central del Ministerio de Educación. Todo aquello que se puede imaginar, prescribir, señalar como tal, todo ello pasa por una serie de canales hasta que llega a nosotros, en el aula, frente a los chicos, ¿no? Ya van a ver cómo esto, o como todo lo que les estoy planteando, tiene que ver en el espacio de la emergencia sanitaria en la que estamos, ¿no? Entonces la escuela es la responsable de concretar ese modelo pedagógico. Y ahí viene el lío. Porque esa escuela, ¿no es cierto? Esa nuestra escuela, ¿no? Tiene algunas características que podríamos discutirlas, plantearlas, pero que más o menos, aquí no se trata de singularizar nada, pero que más o menos nos presenta unas limitadas capacidades pedagógicas. Nuestra escuela tiene unas limitadas capacidades pedagógicas. No tiene autonomía. Aquello que pasa en la escuela hay que reportar al distrito, el distrito a la zona, la zona a la subsecretaría al ministerio, al ministro o ministra, y de ahí para abajo, y de ahí para arriba, ¿no? Pero la escuela como tal, con capacidades de decisiones pedagógicas más autónomas, no la tiene. Tiene una deficiencia notoria, puede tener muchas, pero una que es notoria es que los chicos no comprenden lo que leen. Revisemos las pruebas, revisemos, etcétera, etcétera, lo que todos nosotros sabemos, ¿no? Pero esa escuela también tiene una limitada relación con la familia, ¿no? Reitero, no estamos singularizando ni diciendo esta u otra, en general, ¿no es cierto? Con la familia. Prueba de ello, acuérdense antes de la pandemia, reuniones, convocatorias a los padres de familia. Sí, podría llenarse el aula con la convocatoria, pero de mamás, papás. No hay una relación, digamos, o hay una limitada relación con las familias. Y obviamente la escuela también ha estado atrapada en temas administrativos, básicamente administrativos. Entonces los profes se pasan llenando matrices, que a veces son menos, que a veces son más, pero hay una lógica más de llenado de papeles que nos resta el tiempo para pensar en lo más importante, que son los chicos y la pedagogía que tenemos que trabajar. Digamos que antes de la pandemia, como lleva el título de esta lámina que tienen ustedes adelante, antes de la pandemia, más o menos, ¿no es cierto?, teníamos esa estructura. Teníamos esta relación, perdón, una estructura ministerial que prescribía y una escuela carente de capacidades. Y lo voy a hablar y lo que voy a decir a continuación es más en sentido gráfico para hacerme entender tan solo, ¿no? Y de pronto, y de pronto, eh, que fue el 13 de marzo, ¿no? El famoso viernes 13 de marzo, ¿no? Hasta el 13 de marzo funcionó así, nuestro sistema educativo. Y de pronto a partir del 15, 16, 17 de marzo nos pidieron que funcione de otra manera. Como que el fin de semana iba a poder arreglar las cosas, ¿no es cierto? Y nos iba a permitir comenzar a funcionar de otra manera. Y esa otra manera comenzó a funcionar, ¿no es cierto? En un lado y en otro. Entonces, durante la pandemia, tuvimos y tenemos una estructura ministerial que ha definido unas modalidades virtuales y otras, a distancia, con uso de la televisión, etcétera, las plataformas virtuales sincrónicas o no sincrónicas, etcétera. Nos fue definiendo unas modalidades.
porque ya dejamos atrás del 13 de marzo esa otra escuela, la presencial, ¿no? La que estaba regida con las características que ustedes las conocen muy bien. Y de pronto la estructura nos planteó unas modalidades, nos planteó unas fichas pedagógicas, nos planteó que la familia debía tener otro rol, nos propuso un currículo compacto, nos planteó unas normas particulares especiales para el momento de la emergencia que estamos viviendo, nos definió unos planes, ¿no? El plan el plan de retorno progresivo, el PICE, etcétera, etcétera, ¿no? Nos generó unas capacitaciones, cada uno sabrá valorarlas, y nos propuso, aunque eso venía de antes, pero nos propuso que tenemos que lograr que los chicos hagan su portafolio como, digamos, la demostración, ¿no? De que habían trabajado durante estos meses, ¿no? Y de la noche a la mañana, el 16 de marzo, ¿no? Nos pidieron, o la estructura le pidió al sistema, le pidió que tiene que adecuar los contenidos, le pidió que asegure el contacto con los chicos, le pidió que genere contención, y no solo a los chicos, a las familias, y le pidió que integre a la familia en el proceso educativo, y le pidió que facilite, que empuje, que forje autonomía en los niños. Entonces, fíjense qué es lo que está al medio. Fíjense qué es lo que está al medio. Es decir, teníamos una escuela, y siempre lo sigo repitiendo en términos gráficos para hacerme entender mejor, ¿no? Teníamos una escuela que no tenía esas capacidades reales o necesarias, perdón, para adecuar contenidos. Teníamos una escuela que más que asegurar contacto con los niños, tenía una relación autoritaria con los chicos. Teníamos una escuela que generaba limitadamente contención, que no se había integrado con la familia y cuya práctica pedagógica era más bien heterónoma, es decir, lo contrario a la autonomía, ¿no? O sea, una práctica escolar, una práctica, perdón, pedagógica forjada más en eh, la instrucción de lo que hay que hacer al chico, ¿no? Y de la noche a la mañana, del 13 de marzo, lo repito, gráficamente lo digo, 4 días después nos pidieron que haya otra escuela. Nos pidieron que haya otra escuela. Y de pronto nos metimos a pensar en el medio, a ver qué hay en este caso, en la gráfica que ustedes tienen, en el cuadrado que está al frente, ¿no? ¿Qué hay en ese espacio? ¿No? ¿Qué queda en ese espacio? Si teníamos un tipo de escuela que llamemos unas formas de funcionamiento, unas formas de relacionarnos con los chicos, y de golpe nos piden ahora que eso debe cambiar porque tenemos un contexto diferente y que así es, nadie lo niega obviamente, ¿no? Sin embargo, nos quedamos con probablemente, ¿no es cierto?, muchos vacíos para entender qué estaba en el medio. Y de pronto lo que nos fue copando el medio fue la idea de la conexión virtual, del medio, del medio a través del cual yo podía conectarme con. Entonces, de pronto, lo más importante comenzó a ser el tema de el acceso al medio, el acceso a Internet, el acceso a tal cosa, el acceso a la radio, el acceso a la televisión. Como que si la conexión a la cual deberíamos referirnos es la conexión con el medio. Y probablemente no hay nada más errado que eso. Probablemente lo que está profundamente en juego aquí, estimados amigos y amigas, colegas, profes, es la conexión con los chicos. Es la conexión con los chicos. ¿Qué pasó en ellos?
¿Qué pasó en ellos? ¿No? Durante todos estos meses. ¿Qué acumulado ha comenzado a haber respecto a esta relación estructura escuela, ¿no? Con todo lo que se nos oferta y todo lo que efectivamente sucede, ¿no? Ustedes saben perfectamente, ¿no? O sea, qué sé yo, cuando hablamos de qué sé yo, ¿no? Hay una prescripción sobre el currículo compacto y se le pide al maestro que haga adecuación. ¿Hay adecuación? ¿O es simplemente, en muchos casos, digo yo, jamás voy a generalizar, ¿no? Un esfuerzo por esto que me dijeron que diga, esto me toca hacer. O las fichas, las famosas fichas pedagógicas. ¿Hasta dónde efectivamente han logrado entrar a través de los nuevos medios con los cuales generamos la relación con los chicos, ¿no? ¿Hasta dónde esas fichas efectivamente pasan por ser contextualizadas, pasan por ser adaptadas a el contexto, los requerimientos, las necesidades de los chicos? ¿Qué se queda al medio? ¿Qué es lo que está en el medio? Por eso y en ese sentido, ¿no? Me atrevo a plantearles tres cuestiones sobre las que les invito a reflexionar, que me parecen sustanciales y que evidentemente ni pretenden ser las únicas, pero creo que son importantes pensarlas en términos de, ahora sí, ¿qué está en ese espacio que por ahora está vacío? Es decir, ese espacio de la distancia entre lo que el deber ser y el ser, ¿no? Y esas preguntas son las siguientes. ¿Qué de la escuela que dejamos sigue presente en la educación virtual que ahora tenemos? ¿Qué sigue igual? Sí, sabemos que no hay presencialidad, pero la educación no solo es presencialidad. ¿Qué de esa escuela, no es cierto, que quedó atrás del 13 de marzo, todavía persiste? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo generamos procesos pedagógicos? Etcétera, etcétera. ¿Qué de ello que supuestamente dejamos persiste? Y a veces como que fuera acto de magia, ¿no? Como que fuera, dejamos la escuela y ahora tenemos una nueva escuela, le hace una nueva forma de relación pedagógica. ¿Será? ¿Será tan así, no? ¿Será tan así, no? ¿Será que las prácticas a veces no dejan de ser exactamente las mismas, como en el ejemplo del relato, ¿no? El profe que recibe la visita de X funcionario para que presente su planificación y le pide que haga estos cambios, ¿no es cierto?, como nos suelen pedir cuando nos revisan las planificaciones, como que el mundo o la vida se debate en esos pequeños o grandes cambios, a veces todos ellos absolutamente literales, ¿no? Como que si algo cambiara en la realidad, como que si al cambiar de singular a plural va a cambiar mi trabajo en el aula. Y a veces nos debatimos en eso. Entonces, ¿qué de ello sigue? ¿Qué de ello, no es cierto, sigue? ¿Qué de esa práctica muchas veces hipercontroladora sobre los maestros persiste? Bajo la retórica de que estamos construyendo una nueva educación o como quieras llamarse, ¿no? La segunda cuestión que les invito a reflexionar, profes, tiene que ver con que hasta dónde el país, ¿no es cierto?, logra saber, percibir la magnitud del impacto. Quedémonos solo en cobertura, no hablemos de calidad. La magnitud del impacto en cobertura. ¿Cuántas? Y no tenemos datos, tenemos aproximaciones, tenemos estudios de caso, tenemos proyecciones, pero todos sabemos que de a poco, sobre todo en la escuela más pobre del país, que es la mayoría, los chicos se desgranan. Sí, en la escuela rural, dispersa, fronteriza,
¿no? En escuelitas unidocentes. No saben cómo ha crecido el trabajo infantil urbano, rural, lo vemos. Ustedes saben perfectamente cuántos chicos uno no ha logrado conectarse y les perdió de vista. Pero están matriculados, ¿ah? Ojo, están matriculados. Pero ya no los vemos. Pero ya no los vemos, ¿no? Casi por todo el trabajo y las actividades en las cuales estoy yo participando, y etcétera, etcétera, más o menos podemos estimar que los profes en promedio, ¿no es cierto? Los profes en promedio logran tener, digamos, una conexión, digamos que permanente y cotidiano con la mitad, y cotidiana con la mitad de los chicos. Con el 25% de ellos tiene un contacto esporádico. Esporádico digo cuando el papá ha llegado temprano a casa con el celular y tiene todavía datos para que el chico se conecte. Y con el otro 25% no tenemos idea qué pasó con ellos, sobre todo sectores rurales en el país. Sabemos la magnitud, sabemos la magnitud que está teniendo en materia de exclusión educativa. Sabemos lo que nos podría venir por delante con decenas de miles de chicos que, aunque se matricularon, ya no están, o simplemente ya ni siquiera se matricularon, ya no están en el sistema, porque no tienen internet, por esto, por todas las razones que sabemos perfectamente. Hay una magnitud gigante que no es objeto de esta charla, ¿no? Pero hay una magnitud gigante sobre la cual el país tiene que tomar conciencia. Tiene que tomar conciencia de eso. Pero también de con los que nos quedamos, pues, con los que sí nos conectamos. Efectivamente ha habido aprendizajes ahí del niño con el internet, entre que se va, viene, regresa, no regresa, escuchando medio borrosamente lo que dice el profe, aunque se conecte con mayor frecuencia, hay aprendizaje. ¿Cuál es la magnitud de todo esto? Y por último, lo que me sirve obviamente para continuar con el objeto entiendo que de este encuentro y el objeto particular de esta charla, ¿qué oportunidades tenemos? ¿Qué oportunidades se nos presentan? ¿No? ¿Qué oportunidades se nos presentan en este contexto? Y claro, uno podría decir que evidentemente todo está en dependencia del medio que se pueda utilizar para medio conectarnos con los chicos. O sea, si los chicos no tienen posibilidad de acceder a Internet para hacer un contacto Zoom permanente, ¿no es cierto? Si los chicos no tienen posibilidad de escuchar y seguir de manera no sincrónica sus clases vía televisión, vía radio, ¿no es cierto? Claro que en el país hay muchas comunidades, sobre todo en la ruralidad dispersa, de frontera y amazónica, Sierra Centro tal vez también, que no tenemos ni siquiera tele, ¿no? Claro que también tenemos que buscar formas de conexión a través de las fichas. Les llega a todos los chicos, ¿no es cierto? Tenemos posibilidad de que llegue. Pero frente a ello, ¿no es cierto? ¿Qué oportunidades tenemos? Y ahí me parece que vale la pena, ¿no es cierto?, reflexionar a fondo sobre esas oportunidades que tenemos, ¿no es cierto?, ante estas preguntas que nos deja al momento, además, la pandemia, la emergencia sanitaria. Y quiero proponer entre las múltiples oportunidades que podríamos tener, ¿no?, frente a lo que nos va dejando la pandemia de cara al futuro de nuestra educación, ¿no? Quisiera proponer un aspecto para debatirlo, para reflexionarlo, que podría ser como un centro clave en materia de esto que estamos diciendo, oportunidades, ¿no? Aunque suene medio raro, que nos deja la situación en la que estamos, ¿no?
Y a mí me parece que una oportunidad clave es la segunda que está ahí, ¿no es cierto? Es la construcción de nuevas formas de relación con los chicos. Sí, claro que podemos tener esa oportunidad. ¿Cómo construimos nuevas relaciones con ellos? ¿O cómo fortalecemos las que hemos tenido? Pero básicamente, fundamentalmente, cómo construimos nuevas relaciones, ¿no? Donde aquello que efectivamente dejamos en la escuela, llamémosle presencial, ¿no es cierto? Podamos ahora superarlo, podamos ahora dar eh, proponernos unas nuevas posibilidades o perspectivas en esa relación con los chicos, en las maneras como nos relacionamos. Y obviamente, y lo digo porque ya está puesto ahí, ¿no es cierto? Tenemos el desafío, la oportunidad de construir nuevas formas de relación con los chicos, pero tenemos primero que garantizar su permanencia e inclusión, clave, sustancial, que se queden. Toda la experiencia educativa y de servicios educativos muestra que es mucho más fácil retenerlos que volverlos a traer, ¿no? Que volverlos a convocar al sistema escolar. Y eso tenemos que garantizar. Y probablemente eso está dentro de lo que es la política pública, ¿no es cierto? Y la voluntad pública, en este caso, de los tomadores de decisiones, ¿no? Pero esta otra dimensión que probablemente nos convoca más a nosotros como actores claves del proceso educativo, maestros y maestras, es justamente el proponernos, el reflexionar en torno a las maneras como nos hemos relacionado, a las maneras, ¿no? Muchas veces en una lógica más autoritaria, cada uno sabrá cómo se ve o cómo en general juzga el sistema escolar, forjado en la autoridad y mediado por la norma. Aquí estamos los profes, acá están los chicos, y en vez de que nos medie lo pedagógico, nos media la norma, nos media el reglamento, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos en el contexto en el que estamos, en este contexto de emergencia sanitaria, ir construyendo nuevas formas de relación? Y aquí obviamente no hay fórmulas ni recetas, pero probablemente me permito compartir algunas ideas sobre las cuales, de hecho, ustedes las conocerán mucho mejor que yo, ¿no? Construir nuevas formas de relación con los chicos. Esto implica que se susciten tanto algunas transformaciones claves en la estructura ministerial cuanto en la escuela. No solo es un problema de la escuela, es un problema del conjunto del sistema educativo. ¿Y cuáles serían esas como desafíos o claves para construir nuevas formas de relación con los chicos? En primer lugar, ustedes pueden verlo a la izquierda, ¿no es cierto? La estructura ministerial tiene que forjar mayor capacidad en el territorio, mayor capacidad a todo nivel, sobre todo pedagógica. Hagan un ejercicio sencillón nomás, ¿no es cierto? Y identifiquen qué porcentaje representa el número de pedagogos en un distrito educativo con el conjunto de funcionarios del distrito educativo. Yo he conocido distritos educativos que no tienen pedagogos, compañeros, compañeras. Es como tener destacamentos sin soldados, ¿no? Distritos educativos sin pedagogos, ¿no? Es decir, escuelas sin tener la posibilidad de a quién acudir y reducidas solo a una lógica administrativista y muchas veces controladora. Entonces, no es solo un problema, no es solo un problema de la escuela, es un problema que la estructura empiece a forjar más capacidad en el territorio. No necesitamos tener los especialistas pedagogos, lo digo metafóricamente, en planta central, necesitamos tener en las escuelas. Es ahí donde se concreta el servicio.
Y tenemos como estructura ministerial que dotar y avanzar de autonomía, de autonomía, de autonomía pedagógica. Clarito. Las fichas que ahora hemos tenido que utilizar, unos más, unos menos, lo que sea, ¿no? Como están estandarizadas, entonces pueden partir de la realidad de supuestamente el maestro lo va a adecuar, pero están estandarizadas. Entonces, claro, las fichas para tercer grado dan por supuesto, para cuarto de básica, dan por supuesto que los chicos leen. Y todo lo que viene en el desarrollo de la ficha tiene como prerequisito eso. Pero la realidad, miren al otro lado, a la escuela, a la derecha suyo, la realidad es que en cuarto año tenemos así de chicos que todavía no leen. Esa es la realidad. Entonces, si no construimos autonomía, es decir, que si el maestro de quinto de básica encuentra que la inmensa mayoría de sus chicos no saben leer, deja a un lado el currículo y les enseña a leer. Eso es tener autonomía, es decir, capacidad de decidir a partir de las necesidades que tienen mis alumnos, y no al revés. Entonces la estructura tiene que avanzar en generar mayor capacidad a las escuelas a que tomen las mejores decisiones. Romper esa lógica de control sobre la escuela y entrar a una lógica de apoyo a la escuela, que es muy distinto. Pero esas nuevas formas de relación con los chicos tienen también algunas claves que es necesario y posible y urgente comenzarlos a desarrollar y que muchas de ellas ustedes las vienen planteando y desarrollando, ¿no es cierto? Pero que tienen que ver con otras entradas, ya no van por la idea de concretar el currículo compacto o implementar la ficha pedagógica. O sea, no va en ese sentido. Va en el sentido de esas 4 claves, y me voy a detener en la última, que están planteadas en la parte derecha de su pantalla, ¿no? La escuela, ¿no? ¿Cómo avanzamos o cómo craneamos el ir desarrollando nuevas formas de entendernos? No es una palabra tan exacta para lo que quiero decir, pero sobre todo para relacionarnos con los chicos, sino a través del juego. Que ese tiempo que estamos con los chicos en el medio que utilicemos. Algunos pueden verles con poca frecuencia, pero hay maestros que cuando no hay conectividad logran relacionarse o por llamada telefónica o por WhatsApp, o a veces inclusive los van a ver, u otros virtualmente, ¿no? A través de plataformas, digo, a través del uso sincrónico del Zoom, por ejemplo. Pero que ese sea un espacio para explorar una nueva forma de relacionarme con ellos a través del juego. Y ustedes saben perfectamente digamos, a qué nos referimos, ¿no? O sea, a la inmensa posibilidad que tengan los chicos, las chicas, nuestros niños, niñas, adolescentes, de disfrutar enormemente con nosotros. ¿Habrá algo más maravilloso a los chicos han visto en los recreos, en el aula, cuando lo hacíamos en la escuela que dejamos, de mayor gozo inclusive que cuando nos ven jugar con ellos y se activan, ¿no es cierto? Pero eso lo hacemos solo en los recreos, pues ahora es una oportunidad grande que tenemos. Digo la limitación de los medios de conexión física que tengamos, ¿no? Pero hay que explorar esta inmensa posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer de lo lúdico una manera de relacionarnos con ellos. Otro aspecto clave desde mi punto de vista, y voy terminando con ello, es articularle a la familia. Sí, pensarle a la familia. Antes la pensábamos a la familia como, y lo digo en el mejor sentido del término, como una reunión donde acudían para generar o plantear unos, qué sé yo, unos lineamientos de tal o cual cosa, etcétera, etcétera. Ahora la familia está con el chico, pues. A veces más tiempo, menos tiempo, las condiciones socioeconómicas.
tenemos que buscar maneras de cómo nos relacionamos con las familias. No hay recetas, pero tenemos que hacerlo. Y la inmensa mayoría de la familia ecuatoriana, ahora, hoy en día, tiene que en la mañana salir a trabajar, a buscar su sustento. Y los chicos se quedan, si tienen conexión, haciendo sus clases, o generalmente, como en los sectores populares y más pobres del país, con los chicos mayorcitos o mayores en edad cuidando a los menores, donde no hay familia, digámoslo entre comillas, ¿no? Bueno, ahí está una segunda provocación, ¿no? Ya la familia no es, ¿no es cierto?, un actor que está, digamos, limitado a ese espacio que lo teníamos antes, donde si venía, venía, y si no venía, bueno, ahí veíamos qué hacer. Ahora está presente. Y no se trata de que la familia tenga el rol de enseñar al chico el contenido, también es una fea palabra, ¿no? Pero algún rol tendrá, ¿no? Y esa es parte de los temas que nosotros tenemos que pensar y ejercerlo. Más allá de todos esos, muchas veces, lineamientos de carácter normativo, instruccional, etcétera, que tenemos que hacerlo bajo presión, digamos. El tercer ámbito es la lectura. Si algo nos conecta, nos conectamos, o si algo nos permite conectar entre personas, entre individuos, es la lectura. Es esa inmensa posibilidad de disfrutar entre dos, entre tres, etcétera, enormemente del placer, de la pasión que puede evocar el mundo de la lectura. Ustedes saben perfectamente, no sé si ya eso se salió o no del sistema, pero hemos tenido la práctica de la media hora diaria de lectura, de la feria o fiesta de la lectura, ni sé qué, ni sé cuánto. Bueno, ahora, hoy en día, en el contexto en el que estamos, tenemos una inmensa oportunidad, ¿no es cierto?, de disfrutar con los chicos de la lectura. No es fácil, porque no estamos partiendo de chicos que tengan, ¿no es cierto?, eh, pero si tenemos maestros lectores, maestros que se apasionan por la lectura, esos chicos, de a poco, probablemente, también se apasionarán. Tal vez no todos, pero sí la inmensa mayoría. Recuerden, profes, que nosotros no enseñamos mate, no enseñamos lengua, no enseñamos naturales, sociales, etc. Nosotros enseñamos aquello que nos apasiona de la lengua, las matemáticas, etc. Enseñamos nuestra pasión sobre ello. Por eso los chicos aman matemática en cuarto, después en quinto odian matemática. Y no es la matemática, somos nosotros. Entonces, si podemos instaurar pasión por la lectura, con las posibilidades que tenemos, con los recursos que tenemos, con los repositorios de lectura que podamos hacer, hay que hacerlo. Pero los chicos, gran olfato, siempre se van a percatar, ¿no es cierto?, que si lo nuestro es una verdadera pasión, porque los chicos perciben nuestras pasiones y de ellas se toman y a ellas las acogen como partes suyas. Y por último, y mil disculpas por la velocidad de todo lo que estoy planteando, este cuarto aspecto, ¿no? Tenemos que priorizar el juego, priorizar la familia, cómo nos relacionamos, priorizar la lectura y priorizar el mundo interior de los chicos. Fomentar aprendizajes desde el mundo interior de los chicos. Y con esto va la última lámina. De lo que se trata, o la verdadera conexión, la conexión full que requerimos forjar ahora y proponernos como una oportunidad por las condiciones en las que estamos, es cómo logramos conectar, y eso que uno podríamos llamar los saberes, es decir, las destrezas, los contenidos, etcétera, etcétera. ¿Cómo logramos conectar esos saberes con los chicos?
y precisamente con su mundo interior. Y el mundo interior de los chicos, como el de nosotros y como el de cualquier persona, y mil disculpas del esquematismo psicológico de lo que voy a decir, ¿no? Pero básicamente ese mundo interior está compuesto, ¿no? Por un conjunto de motivaciones. ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué es lo que me conflictúa? Y debemos buscar y aprovechar estas formas que ahora tenemos de conexión física, digo, con los chicos, para indagar, para buscar cómo un contenido, llámese contenido o destreza, logra penetrar, por ejemplo, en el mundo de las motivaciones de los chicos, de las preocupaciones, de sus intereses, de sus conflictos. Pero esto significa fundamentalmente partir de ellos. Es decir, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿quiénes son? ¿Qué les interesa? ¿Qué les conflictúa? ¿Qué les preocupa a mis alumnos? Y a partir de esas como caracterizaciones básicas que yo maestro debo tener, viene el contenido o vienen las destrezas. Y no al revés, y no al revés. ¿Cómo logramos esa conexión? Y muchísimos profes a lo largo y ancho del país nos muestran, ¿no? Nos muestran con absoluta claridad que cuando esos saberes de la materia, de la asignatura que sea, pueden de alguna manera hacer un clic con el mundo interior de los chicos, esos chicos creen en su profe, valoran a su profe y pues los problemas de disciplina pasan a segundo plano. Los típicos problemas de disciplina que a veces tenemos en las aulas que dejamos, ¿no? Y que ahora también, porque a veces sí escucho también a profesores alzar la voz en el Zoom, ¿no? Por lo tanto, de lo que se trata es de tener y de darnos una oportunidad o para fortalecer o para concretar esta oportunidad, ¿no? Grande que tenemos de pensar en ellos, en quiénes son y a partir de ello plantear saberes o contenidos, sean del currículo compactado, de lo que sea, ¿no? Pero que van a poderse adecuar mejor al mundo de los chicos. Todo esto también es posible si la estructura también va haciendo cambios importantes. Y un cambio fundamental e importante es dotarnos de mayor autonomía, que en el fondo significa construir una sociedad que valore y confíe más en sus maestros y sus maestras. En ese sentido, el contexto de la pandemia en la que estamos, las condiciones que cada maestro tenemos de conexión sincrónica o no con los chicos, las maneras como al menos a veces logramos vernos una vez cada 15 días con uno, con otro, etcétera, etcétera, sea fundamentalmente un espacio de conexión con ellos, no con la materia que le voy a dar, sino con ellos, ¿no? En la medida en que generemos este tipo de relación, estas formas de relación, vamos a tener el mejor espacio o el mejor territorio, digámoslo así, abonado, ¿no es cierto?, para que cualquier aprendizaje fluya. Caso contrario, los aprendizajes se limitan, se chocan con este mundo de frágil relación que a veces los maestros y maestras tenemos con los niños, las niñas y los adolescentes. Llego hasta ahí, querido ser exacto, tal como me pidieron, ¿no es cierto?, unos minutos finales. Eh, Entiendo que para algunas preguntas de los que están aquí presentes, y no sin antes decirles, habría querido obviamente detenerme en algunos puntos con mayor detalle, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, estimados maestros, maestras, estimados amigos y amigas organizadoras de este evento. Llego hasta ahí, mi estimada Pau. Muchísimas gracias, Juan. Creo que
Has abordado grandes cosas que han estado saliendo también en el chat. Entonces, antes que preguntas, muchos docentes tienen algunos comentarios a tu charla que voy a leerte. Por ejemplo, Lucy Zapata dice, nos cambió la vida a todos, pero ha sido un reto que estamos venciendo. Pero sí deberíamos modificar lineamientos para el bien de toda la comunidad educativa. Carlos Hernández dice, sí, lamentablemente se ha estado priorizando el relleno de papeles y formatos que se van perdiendo en el camino para dejar atrás la función pedagógica del docente. Por otro lado, Delia envía saludos, igual desde Loja, Ecuador, dice muchísimas gracias por la capacitación y excelente el encuentro. Diego Alejandro Calderón dice lo mismo, excelente enfoque sobre los problemas educativos, se debe trabajar a partir de las necesidades educativas. Hay aquí una pregunta de Mariela Poma Aguirre, dice, estas nuevas formas en las que comenta que se debe aplicar la esencia del aprendizaje, ¿cómo hacerlo? Pregunta, ¿cómo llegar a esto de realmente aportar en la esencia del aprendizaje? No sé si hay alguna más, Paola, para... ¿Quieres? Te leo todas. De pronto Sí, tomo todas y hago una ya, contestación buenísimo. general. ¿Me puedes repetir, por favor, la de Mariela? Mil Sí, disculpas. Mariela Sí. menciona, ¿no? Dice, hay estas nuevas formas que dice de aplicar, que se debe aplicar la esencia para el aprendizaje. La pregunta es cómo hacerlo, ¿no? Cómo aplicar la esencia para el aprendizaje. También, por ejemplo, Silvia igual comenta, dice, la clave para construir nuevas relaciones con los estudiantes son las nuevas estrategias empleadas y que vayan de la mano con la motivación. Y aquí hay una pregunta que creo que es tenemos docentes y también personas de la comunidad educativa de otros países, así que preguntan qué son las fichas pedagógicas, que creo que es un tema nada más capaz de contextualizarles un poco. Y esas son las preguntas que tenemos hasta ahorita. Si capturo un poquito más, te las paso. Encantado, empiezo por lo final, ¿no es cierto? Como en varios de nuestros países, ¿no es cierto? Los ministerios de educación optaron por, al no tener una conectividad nacional universal, de cobertura universal, se optó por material impreso que también está virtual, que también está digitalizado, pero material impreso que pueda llegar sobre todo a comunidades donde el internet nos llega, ¿no es cierto? Entonces, el currículo se lo compactó y se lo trabaja en fichas que creo que son semanales que van llegando a las escuelas y si llegan además, ¿no? A eso el tema de las fichas, ¿no? Y respecto a las dos preguntas, o las dos más que preguntas, reflexiones de Mariela, de Silvia y algunos comentarios que se hacen, ¿no? Eh, Parto por dos ideas básicas, ¿no es cierto? Y una de ellas ya la mencioné hace un momento, ¿no? Yo particularmente soy un convencido de que a los chicos, ya les dije hace un momentito y expresé esto, que los chicos no aman la lengua y literatura, las matemáticas, etcétera, sino la manera como nosotros nos apasionamos de esas asignaturas y las trabajamos en aula, que hay una frontera distinta, ¿no es cierto? O sea, no es el niño que ama la matemática, sino el niño que ama la manera como su profe hace la matemática en clase. Luego se va a ir enamorando. Entonces, esa es una primera cuestión, ¿no? Aquí no hay, digamos, estrategias didácticas, ¿no es cierto? Sino aquí hay un primer tema es la pasión. Yo le traduciría como la autenticidad, ¿no es cierto? Ustedes saben, compas, profes, pues saben perfectamente que en el mundo educativo los chicos perciben todo, milímetro a milímetro de todo lo que sucede. Y aunque se equivoquen, saben perfectamente quién es el señor que está caminando por ahí, aunque es profesor de la secundaria, pero ya saben. Y saben que 8 años después va a ser su profesor. Ese es el mundo de la cultura escolar. Entonces ellos saben perfectamente de nuestras pasiones sobre lo que hacemos en aula, ¿no? Entonces esa necesidad de autenticidad, ¿no es cierto? De meterle, reitero la palabra, pasión por lo que se trabaja es, creo que es sustancial, clave, ¿no es cierto?
Es romper esta idea de que el aprendizaje es un tema meramente mecánico. No, el aprendizaje es sobre todo una experiencia emocional. ¿No? No es una experiencia que podemos, digamos, plantearla solo como un hecho racional. Es un hecho de profunda emoción, el aprendizaje. Y me parece que ahí tienen ustedes y tenemos todos una pauta para construir como estas estrategias que planteaban, ¿no? Y la otra es cómo, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que los maestros deberíamos siempre preguntarnos cómo este contenido, el que voy a trabajar esta sesión, la siguiente, lo que sea, ¿no? En vez de hacer a veces esas planificaciones que ya, por suerte hay computador y vamos repitiendo cada año lo mismo y lo mismo, ¿no es cierto? Objetivos, contenidos, situaciones de aprendizaje, evaluación, materiales, una matriz, lleno, entrego y lo que importa es entregar. No, creo que lo que hay que preguntarse es cómo este contenido yo lo puedo relacionar con el mundo de las preocupaciones. ¿Qué les preocupa a un chico de 12 años si son mis alumnos los de 12 años? ¿Qué les motiva? En el aula hay muchas cosas que a los chicos les motiva y las motivaciones suelen estar más a flor de piel, digo yo. Uno puede entrar al aula y decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Porque uno puede verles. Pero en cambio no solo hay motivaciones, perdón, uno puede ver el interés de los chicos. Lo que les interesa es más epidérmico, por decirlo de alguna manera. En cambio, los intereses suelen estar más ocultos, por varias razones, por razones de socialización, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces, qué sé yo, un chico de 14 años que le guste la danza o le guste la música clásica, pongo un ejemplo, probablemente ese interés lo deberás resguardar un poquito porque la socialización a veces es perversa entre ellos, ¿no? Pues los profes debemos descubrir esos intereses y alentar y conectarnos con esos intereses, conectarnos. Y lo mismo con aquello que les preocupa. E igual que les decía hace un rato, las preocupaciones están más a flor de piel. Y uno puede ver en sus rostros, y por las edades, por las condiciones etarias, etcétera, pero también hay conflictos profundos, dolorosos muchos. ¿Y cómo logramos hacer? No sé si con todos los aprendizajes o saberes, pero ¿cómo logramos hacer que ese mundo del aprendizaje haga, ¿no es cierto?, haga un clic con el mundo o de las preocupaciones o de los conflictos, etcétera? ¿Habrá algo más mágico para un chico que a partir de un saber nuevo logra resolver una preocupación o pensarla de diferente manera o un conflicto? Ese chico lo que hace es conectar con su profe. Y yo creo que ahora tenemos esa oportunidad para seguir fortaleciéndola. Pau. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias. Tengo aquí un par de preguntas más. La primera es, pensando ya en el tema quizá del retorno, preguntan cómo nivelamos, cómo hacemos para llenar esos vacíos que llevan los estudiantes producto de la pandemia, si tiene alguna recomendación. La otra que preguntan es, ¿qué opinión tiene sobre los profesores que imponen disciplina con base en el miedo, ¿no? Pensando en el contenido de su charla? Y por el otro lado, Roberto Porras también dice, ¿cuáles son las falencias del actual sistema administrativo de la educación? Hacen esa pregunta. Ya, son ultra largas, Tres. ¿no? No, muchísimas gracias, ¿no? Tal vez unos pequeños tips sobre eso, ¿no es cierto? ¿Cómo enseñan los profesores lo hacen de manera autoritaria o con miedo? Sencillamente no enseñan nada, nada. No es posible aprender con miedo. No hay cómo. ¿Cómo se dice esta palabra? Nos detenemos, nos estancamos, nos quedamos fríos frente al miedo. O si no, recuerden un buen grito cuando éramos chicos en la escuela y el próximo ¿se acuerdan? ¿Cómo nos realmente inmovilizaba el miedo? No hay cómo, no hay cómo. Es como en casa cuando uno se pone ya molesto porque no, el hijo no está como es desarrollando bien y uno se pone un poquito enérgico
y probablemente el chico se inmoviliza. El aprendizaje requiere ante todo una relación de confianza. Yo tengo que creer en el chico y el chico tiene que percibir que yo creo en él, que creo que va a poder y que lo va a hacer. Si no, no. No es por miedo. Dos, la disciplina que se sostiene en el miedo es la disciplina que evidentemente logra que todos estén en silencio. Parecería que todos están aprendiendo, pero ¿quién ha dicho que silencio es igual a aprendizaje? ¿Quién ha dicho? ¿Acaso porque están callados están aprendiendo? ¿No es cierto? La disciplina se sostiene en una buena relación pedagógica, que es lo que planteaba hace un momento, en una buena conexión con su mundo interior. Por eso cuando los chicos se conectan con sus profes, los profes no tienen problema, entran a clase, les dicen ya cállate esto, lo otro, quítate el sombrero, ya siéntense y empieza. En cambio, cuando un profe no tiene esa como credibilidad, esa conexión pedagógica, probablemente se va a tener que pasar todos los 40 minutos ejerciendo ahí su autoridad, ¿no es cierto? Es pedagógica la relación y sobre eso debe sostenerse la disciplina. No digo con todos, porque sabemos cómo es la realidad en el aula, ¿no? ¿Cómo nivelar? Yo esperaría, no hay una, digamos, una receta de cómo nivelar, pero yo esperaría, y lo digo en el mejor sentido. Bueno, una disculpa, creo que la conexión de Juan se perdió. Entonces, mientras regresa, igual importante comentarles que en la descripción de este video, en la parte de abajo, están los enlaces de la mañana y también están los enlaces de la tarde. Entonces, en estos dos enlaces, ustedes van a poder realizar las evaluaciones. La razón por la cual no estaban activos todavía los enlaces en la tarde es porque precisamente nuestra intención es que ustedes evalúen la charla que tenemos vigente, ¿no? No que llenen con un no sé, que es lo que hemos estado pidiendo, ¿no? O sea, que la evaluación realmente aporte a lo que ustedes han estado escuchando. Entonces, esa es una de las intenciones con estas evaluaciones, así que bueno, ya tienen ambos enlaces, el enlace de la mañana, lo habilitamos nuevamente, sabemos que algunos de ustedes han estado pues ocupados en el transcurso del día y no han podido llenar, entonces la habilitamos nuevamente y también tienen habilitado ya el enlace para la tarde, ¿no? Recordemos que la intención de las evaluaciones es precisamente que escuchemos primero la charla y posteriormente podamos hacer el llenado. Por el otro lado, también comentarles que el día de mañana vamos a tener, igual comenzamos la jornada a las 9 de la mañana, vamos a tener nuevamente un mosaico de expertos. En este mosaico de expertos vamos a hablar de las comunidades de aprendizaje, sobre todo cómo gestionar y cómo generar comunidades de aprendizaje digitales, ¿no? Creo que una de las cosas que nos hemos preguntado mucho, incluso ahora que usamos la tecnología, es accedemos a Facebook, sí, no, las redes sociales son un espacio de aprendizaje, sí o no. Y todo esto creo que nos puede ayudar bastante a entender cómo sí acercar a nuestros estudiantes de manera digital y crear comunidades, ¿no? Crear comunidades con ellos. Posteriormente vamos a tener igual a otros docentes. Ya escuchamos en la mañana, escuchamos ideas de 10 y una de las cosas que creo que más nos llevamos es escuchar a docentes y a colegas que están compartiendo buenas prácticas. Y por el otro lado también vamos a tener un espacio de hablar de soluciones creativas usando las redes sociales, ¿no? De repente a veces las redes sociales las ponemos como algo malo, pero en realidad son algo que se puede aprovechar bastante. Entonces, eso vamos a tener el día de mañana en la mañana y bueno, estamos ya reconectando otra vez con Juan y le doy el espacio para que siga respondiéndole sus preguntas y luego les comento la agenda de la tarde.
Sí, mil disculpas, el sistema me botó. No se instalaba nuevamente, ¿no? No, básicamente era eso, ¿no? No sé hasta dónde se pudo escuchar, pero sobre la tercera pregunta, los problemas administrativos del sistema es que está concebido de arriba abajo, ¿no es cierto? Y ya, pues, o sea, ese es el problema complejo, es decir, el servicio, que es lo más importante, que es la escuela, está abajo, ¿no es cierto? Y el mundo de las normativas y los lineamientos están arriba. Entonces, ¿cómo pensamos en un sistema que, cuyo eje fundamental, ¿no es cierto?, sea la escuela, el aula, sus maestros y su capacidad de toma de decisiones adecuadas, ¿no? Diferente a un sistema controlador. Entonces, todos los vicios del sistema están en función de esta lógica controladora del distrito a las instituciones, de los directores, a los maestros, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un tema muy complejo. Llego hasta ahí, Paola. Perfecto, Juan. Pues bueno, esas son las preguntas que teníamos Muchas para ti. gracias. No sé si quieres dar algún mensaje de cierre para ya concluir tu charla. No, mil disculpas por lo que acaba de suceder, agradecerles muchísimo, ¿no es cierto?, por la invitación y pues un gusto enorme compartir con colegas maestros y maestras. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Y bueno, nuevamente recordarles que ya tenemos los enlaces. El enlace también, si ustedes no pueden verlo en la pantalla, en el chat, lo tenemos ya ahorita en la pantalla. Y también, como les dije, los tenemos en la descripción. Es decir, en la parte de abajo de este video está el enlace de la mañana y también está el enlace de la tarde. Y bueno, como les contaba, nuestra agenda del día de mañana, también por la tarde tenemos un par de sesiones más. Si les gustó la sesión del día de hoy de Reimagina tu Ruta, mañana a la misma hora tenemos un espacio también con Lilín para compartir otras técnicas enfocadas a cómo trabajar también con los otros en momentos y en situaciones de estrés. Y vamos a cerrar nuestras experiencias del Encuentro Nacional de Docentes con algunas recomendaciones. Es una sesión que está enfocada a la diversidad. Entonces, tenemos igual un día bastante lleno. Recuerden que para tener su certificado, vamos a estar midiendo las horas y teniendo también, revisando sus evaluaciones. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en la jornada del día de hoy. Ha sido un gusto tenerlos y creo que hemos aprendido bastante de los diferentes panelistas. Muchas gracias a todos y nos vemos el día de mañana con el mismo enlace. Vamos a estar transmitiendo en vivo.